factibilidad declarada por los estudios, porque la AFP obliga a una negociación entre el originador privado y su estudio que él paga, y el distrito que tiene que tener la capacidad técnica para ver que no lo van a engañar y lograr el máximo de beneficio general. Y entonces esas negociaciones duraron años de mi administración. Varias fueron rechazadas y seguía el segundo. Por ejemplo, la primera APP de la ciudad y una de las primeras del país, porque nosotros estrenamos la norma, es el Coliseo Campín, que acaba de inaugurar el presidente Duque como su obra de la economía naranja. ¿Sabe? Hicimos a partir del estudio del originador. Recuerdo que rechazamos el primero en la lista porque parecía una carreta, porque eso sucede, no tenía la plata, y el segundo en la lista fue el que ganó, que bajo el orden cronológico. Por eso está ese coliseo allí, hoy moderno, la arena que se tenía que llamar Gabriel García Márquez. De esa misma manera se estudiaron varias troncales en la ciudad de Bogotá, porque el Consejo de la Ciudad no quiso financiar como obra pública la primera que propusimos, que era el tranvía por la séptima, por un voto. Creo que ese voto que perdimos está aquí presente. Entonces nosotros abrimos la opción de la iniciativa privada para hacer tranvías en Bogotá. Es más barato hacer un tranvía por obra pública que por iniciativa privada. Esa es mi experiencia. Es aún más barato hacerlo por obra pública. Nosotros no teníamos esa opción. Las iniciativas privadas que se presentaron y que fueron estudiadas durante años llevaron al tranvía Centro Bogotá FACA con, usted le llamó, con paradas locales dentro de Bogotá, no era express, al punto de adjudicación de acuerdo a la ley. Lleva 3 años sin que arranque. Eso fue en conjunto con el gobernador de Cundinamarca. Alguien preguntaba, es que no se puede sostener por tarifas. Si usted no le mete obras de urbanismo adicionales que elevaría el costo y que un generador privado no haría, en los tramos de Bogotá, los urbanos, por la cantidad de pasajeros, sí. No necesita recurso público, el de FACA no necesitaba recurso público. En el tramo entre Bogotá, límite y FACA, que tiene menos pasajeros y más distancia, las cuentas ya no daban para sostenerla solo con tarifa, y entonces el gobierno nacional tenía que poner una plata y el gobernador de Cundinamarca también. Pero en Bogotá no. Nos salía a nosotros presupuestalmente 0 pesos, toda una troncal, porque un tranvía es lo mismo que una troncal de buses, solo que no contamina, solo que es eléctrico y tiene costos decrecientes y se empieza a trabajar con energías limpias. No es lo mismo que un bus diésel, que tiene costos crecientes, tienes que elevarle las tarifas. Por eso están quebrados los similares a Transmilenios en las ciudades de Colombia. Reemplácenlos por tranvías y verán cómo disminuyen los costos. De esa misma manera se trabajó la troncal 68 con originador, que llegó a etapa de factibilidad al final de mi gobierno. El originador de la séptima, que fue reemplazado, el primero fue Alstom, que vendió la compañía. Y el segundo era una empresa china, que llegó a punto de factibilidad en la séptima. ¿Por qué el tranvía es importante en la séptima? Porque el tranvía es delgado. Miren el problema que tiene, señor de planeación, con meter buses diésel en la séptima. ¿Cuál es el costo que le da? Yo le digo, ese costo está subvalorado, tiene que tumbar edificios. El tranvía es más delgado y entonces no necesita comprar los edificios, ni tumbarlos. Y es cero contaminación, y era un alimentador del metro. E igualmente el de Soacha, 4 troncales, llegaron a estado de factibilidad. No eran expectativas en el aire. Tenían años de estudio y de trabajo, tanto de la administración como de los originadores privados. El distrito, si no quería adelantarlos, podía comprar los estudios, porque la ley lo permite, y hacerlos por obra pública.
No, todo fue suspendido. Y fue suspendida la Boyacá, que estaba en pleno proceso de licitación para construir. ¿Por qué? Ahora ni siquiera existe. ¿Por qué? Si estaba financiada con recursos estrictamente distritales. Usted no suma eso al metro subterráneo, que son más alimentadores, y verá que el metro elevado es más barato. No es cierto. Si usted hace bien las cuentas y verifica por qué fueron suspendidos los proyectos e incluso los reactiva, el metro subterráneo resulta ser más barato que el metro elevado. Con lo cual, lo que ha dicho nuestro senador Ciro no es cierto. Es decir, no estamos escogiendo una alternativa mejor, estamos escogiendo una alternativa peor. Ahora explico eso de las APPs y paso un poco al tema, pues, en general. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que la ciudad apostó a un solo modo de transporte, bus. Antes de Peñalosa, ¿no? Eso viene desde los años 50, cuando se quemaron los tranvías, que los quemó un alcalde. No fue la insurrección del 48, porque se convirtió en el gran importador de taxis y de buses, el alcalde Mansueto. Yo a eso le llamo el modelo Mansueto, que acabó con la multimodalidad. Tuvimos una forma unimodal que fue refrendada por 3 gobiernos contemporáneos, uno de izquierda: Peñalosa, Mockus, Lucho. Hicieron un pacto en el sentido de que pensaron que extendiendo la red de Transmilenio se podía tener un modelo eficaz de movilidad en la ciudad. Y ustedes observan una y otra vez críticas en la prensa interesada que dice es que el Transmilenio no funciona porque necesita más troncales. Eso no es cierto. Transmilenio no funciona porque el tamaño de la ciudad es tal que necesita modos más poderosos de transporte. No que no haya BRTs, que es como se llama técnicamente, bus de tránsito rápido. En la ciudad sí, ojalá lejos del centro, como la Boyacá, pero articulados a modos más poderosos. ¿Por qué son más poderosos el metro, por ejemplo? Porque por unidad de energía transportas más gente. Y esa es la fórmula técnica fundamental. Si por unidad de energía transportas más gente, el costo de operar es menor. Por eso el tranvía es más barato que el bus. Y por eso en una APP como las que estudiamos resultaron, y es importante extender esa lección a todo el país, que los tranvías son más baratos si no se exceden en obras de urbanismo ajenas que las troncales de bus de tránsito rápido, y por tanto son más sostenibles financieramente, además de que son más sostenibles ambientalmente. Lleve esos tranvías a Montería, senador, y verá el cambio de los costos operacionales. El metro es el que menos costos operacionales desarrolla por pasajero. El bus es el que más costos operacionales desarrolla por pasajero. No se puede meter una línea de metro en cualquier parte, en las áreas de mayor demanda. Por eso nosotros fuimos al borde oriental, que es el área de mayor demanda de la ciudad. Seguí el COMPES del presidente Uribe y del alcalde Samuel Moreno, porque aquí alguien cuestionó de que construir sobre lo construido. Pues nosotros lo hicimos. Yo seguí el COMPES de Uribe. El COMPES de Uribe planteaba en el año 2010 la multimodalidad del transporte para Bogotá, y estoy de acuerdo. Y Samuel Moreno, en el Plan Maestro de Movilidad, planteó la multimodalidad, por eso se empezó a hablar de cables, de tren de cercanías, de metro para la ciudad de Bogotá. Una visión diferente al pacto Peñalosa, Mockus, Lucho García. Y por eso inició esta nueva discusión. Samuel hizo la primera línea a través de un estudio con CENER, no la hizo, sino la ideó. Eso es lo que yo llamaría una prefactibilidad. No tenía ni idea cuánto costaría, nada más. Hubo 10 proyectos de líneas
en el gobierno de Samuel priorizaron una con el Banco Mundial. Cuando yo llegué a la alcaldía, Santos me invitó un diciembre antes de posesionarme y me dijo: ¿usted qué va a hacer con el metro de Bogotá? Aquí están las líneas, me mostró las líneas. Yo dije: continuar el proyecto. Por eso las empresas que hicieron el estudio son las empresas del Banco Mundial. Por eso nosotros esperamos un año, el año 2012 completo, hasta que el Banco Mundial diera una carta que permitía abrir los sobres de sus empresas, que son un listado de contratistas que ellos tienen para iniciar los estudios. Y los estudios se entregaron en modo, tiempo y lugar al año y medio, perfectos, de alta calificación técnica. ¿Qué seguía después de la entrega de los estudios? La estructuración de la licitación. Esa estructuración de la licitación, según Clemente del Valle, que aquí no está presente, terminaba en julio del 2016 e iniciaba la licitación para construir. ¿Por qué en julio del 2016? Fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Nosotros no le dimos más respuesta a eso que la política. Porque indudablemente Santos y Duque sí tenían algo en común. Pero en eso no me meto, me interesa más el debate técnico. ¿Por qué no se hizo la licitación? Comenzó el proceso licitatorio de construcción en el 2016, porque lo pidió la actual administración. No somos nosotros los que estamos destruyendo lo construido, lo que se está es destruyendo lo construido ahora. Porque al plantear un nuevo proyecto, metro elevado, tocaba comenzar de cero. Nueva línea, trazar una nueva línea, comenzar una prefactibilidad, una factibilidad, y eso es lo que estamos hoy. Hoy el metro subterráneo de Bogotá está más avanzado que el metro elevado. Hoy, al día de hoy, a esta hora. Permítame. No sé. Bueno, chicos, hemos hablado unos minutos de las formas. ¿Cómo ¿Estoy terminando? Pero no sé si sea... No, era en ese sentido, presidente, y no quiero interrumpir al senador, pero tenemos plenaria en la noche. Y los citantes tienen la oportunidad de hay que escuchar a los funcionarios, etc. Hoy, las etapas del metro subterráneo que terminan en 2015 están más avanzadas que el metro elevado. Es decir, lo que hoy tenemos es que se ha suspendido 3 años el proyecto del metro subterráneo. Innecesariamente. No hay razón ni técnica, ni geológica, ni de suelo, ni financiera, ni urbanística que digan que el metro subterráneo no es viable. O que es peor que la alternativa del metro elevado. No hay ni una consideración de esas válida. Simplemente, como ocurrió en el pasado, se aplazó el metro de Bogotá. Y van 3 años. Es más, así como está planteado el asunto, lo que se van a construir es las alimentadoras como BRT, es decir, más Transmilenio. Ahora, ¿cuál es el problema con el BRT? Y termino aquí. No es que el bus sea de derecha y el tren sea de izquierda, ideológicamente. Eso no es cierto. Es un problema de intereses económicos. Ahí están detrás, ya son intereses creados. El problema del BRT es que tiene un límite tecnológico. La Caracas transporta en su máximo 50.000 pasajeros hora sentido. Y ya está a reventar, usted lo puede observar, en la hora pico. El metro subterráneo llegaba a transportar 90.000 pasajeros hora sentido de acuerdo al flujo y la cantidad de trenes. El borde oriental va a tener una demanda en 10 años de 120.000 pasajeros hora sentido. Y el Transmilenio hoy colapsado ya solo en la Caracas tiene 50.000. Por eso plantean un Transmilenio en la 30 igual que la Caracas, para ver cómo coge esa demanda. Si el metro subterráneo se hace
Y permítanme una acotación, senador, porque yo sí no había visto el detalle de lo local y lo express que hasta ahora lo encuentro. Pues claro, es que un metro elevado no puede tener estaciones cada 500 metros, porque imagínense en la Caracas, las molas de estaciones elevadas cada 500 metros en la Caracas. Por eso entonces la distancia. Y al distanciarlas, que hace más convivial el metro elevado, pues deja de ser metro. Eso es lo que no pasa en un metro subterráneo. En un metro subterráneo usted puede tener estaciones a cada 400 metros para el servicio a la gente. Y más grandes, porque no es el espacio de la calle, sino el espacio del subterráneo. ¿Por qué entonces, si tenemos una demanda de 120.000 pasajeros hora sentido y la Caracas BRT tiene 50.000, si usted le suma un metro subterráneo que llegaría a tener 90.000, cubre la demanda? Pero no hay más buses. Y entonces hay un negocio que se extingue, porque no crece tanto el negocio. Si usted disminuye la capacidad del metro, lo vuelve un alimentador del bus, como se está proponiendo, y ya no tiene esos mismos niveles de pasajero hora de sentido, y hace un Transmilenio destrozando la séptima, en vez de poner un tranvía. Claro, la demanda queda, como es hoy en la Caracas, tanto en la Caracas como en la séptima y el metro pequeño, entonces logra complementar. Pero ¿cómo van los pasajeros en los próximos 20 años en todo el borde oriental? Lo mismo que hoy van en la Caracas, con una inversión inmensa de recursos y con un negocio floreciente. El negocio del bus diésel contaminante, que va contra el cambio climático, que es un generador de cambio climático, y de enfermedad y de muerte de niños y de viejos en la ciudad. Senador, Gracias, señor. bueno, voy a cambiar un poquito el orden pero quiero enseguida declaro la sesión informal. Entonces, va a uso la palabra al ministro de Hacienda, director de planeación, luego declaro la sesión informal para que intervenga el señor nacional interesado. Presidente, con su venia, discúlpeme, porque digamos, yo como actor de este tema, como concejal de Bogotá, he denunciado penalmente al alcalde. Pero va a intervenir. Pero son elementos importantes. No, va a intervenir. El ministro. Va a intervenir. Gracias, presidente. Va a intervenir. Señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, yo simplemente me voy a referir a la parte de las cifras y la claridad que varios senadores han solicitado. Primero, en cuanto a los montos de las vigencias futuras, segundo, las características de las vigencias futuras, la contrapartida que tienen esas vigencias futuras en el proyecto mismo. Entonces, la respuesta es la siguiente. El proyecto requiere recursos por 22.3 billones de pesos en vigencias futuras, en su totalidad. Esos 22.3 billones de pesos tienen un CAPEX estimado, es decir, una inversión física estimada en 12.9 billones y un servicio de deuda a lo largo del periodo de vigencia periodo de las vigencias futuras del orden de 9.3 billones de pesos. De esos 22.3 billones, digamos, lo que se conversó entre la Nación y el distrito es una repartición de 15.1 billones de pesos en vigencias futuras en cabeza de la Nación y 7.1 billones en cabeza de del distrito de Bogotá. Características de las vigencias, básicamente son giros 2 veces por año, empezando en el segundo semestre del año 2019. Esos van hasta comienzos del año 2049, es decir, son a lo largo de 30 años. Esos giros anuales totalizan aproximadamente 600.000 millones de pesos y están ya contempladas dentro del programa de vigencias futuras que aparecen en el marco fiscal de mediano plazo y el cual se
se ahorrará. Eso en cuanto a los montos, las características, etc. En la fase inicial es necesario adelantar muchas de esas vigencias futuras, para lo cual se conversó con entidades multilaterales que no solamente se encargaron de mirar los proyectos, sino también de comprometer los recursos. En ese caso, que era la segunda pregunta que se me dirigió, el caso del Banco Mundial y del BID fueron compromisos por 600 millones de dólares cada uno. Esos son líneas contingentes, es decir, se irán utilizando a medida que se fueran requiriendo en la fase de construcción, sobre todo cuando se requieren los recursos y no solamente la parte de vigencias futuras. Y el Banco Europeo de Inversiones, que fueron del orden de 400 millones de euros, unos casi 500 millones de dólares para unificar las unidades. Esos compromisos se perfeccionaron y existen ya desembolsos o compromisos de desembolso por 70 millones de dólares en el caso del BID y del Banco Mundial cada uno, y si mal no recuerdo 50 millones de dólares en el caso del Banco Europeo, para poder iniciar, como se desea y como lo dijo el alcalde acá, el año entrante ya la fase de construcción. Esos eran los puntos sobre las cifras de las vigencias futuras que habían preguntado algunos senadores. Lo segundo es, a mí me parece que dentro de la comparativa que puso el doctor Puyana en términos de un proyecto de nosotros, sí es muy importante aclarar que no se trata, senador Petro, de decir que no existían las líneas, digamos que no estaba articulado el proyecto del metro subterráneo, no se trataba de decir eso. Y usted mismo en su respuesta dijo cuál era la razón por la cual no aparecen los números. Y es que para usted esas líneas son gratis, es decir, va a aparecer un inversionista, usted lo estima en 4.000 millones de dólares, y que esos 4.000 millones de dólares aparecen de la nada. No va a aparecer, aparecieron. Correcto, exacto, por eso no estaba. Entonces, había alguien que puso 4.000 millones de dólares, que estaba listo con el cheque para hacer eso y no esperaba absolutamente nada, salvo las tarifas. Paraban las tarifas. Excuse, senador. Sígame listo. Una PP. No, pero sígame. No sé qué es una APP y por eso creo que usted está profundamente equivocado en su interpretación. Entonces, ¿por qué están aprobando TEPAC? Senador Petro, con gusto fue hacer uso cuando le corresponde. Siga, ministro. Entonces no es de sorprender que el metro subterráneo da más barato, porque usted está diciendo que ya estaban sobre la mesa un inversionista que ponía 4.000 millones de dólares y que estaba listo para arrancar las obras al otro día. O uno, cuatro. Bueno, 4 inversionistas con 4.000 millones de dólares y que iban. No, estoy diciendo que esa es la razón por la cual no estaban. Estoy diciendo que esa es la razón por la cual no aparecen los números ahí. Comportamiento. La razón que no la tienen. Por eso. Están encareciendo. Estoy diciendo, senador Petro, la razón por la cual no aparecían en el cuadro no era por esconder, sino porque eran gratis, salían No son contra las tarifas. pagaban con tarifas, Por eso. pero eran 0 pesos al presupuesto del distrito. Esa es la razón por la cual no aparecían, que estaban los 4.000 millones de dólares. Yo diría que, bueno, estaba el punto de. Yo dejaría las preguntas. El senador Barguil pregunta muy concretamente algo que yo creo que cedo esa respuesta, que es en concreto sobre el estado contractual de cada una de las dos alternativas de metro. Pregunta el senador Barguil, estaba en fase de concesión prácticamente, está listo con factibilidad, con ingeniería de detalle, el metro subterráneo sí o no, y está en condiciones de factibilidad de ingeniería de detalle el metro elevado sí o no. Yo cedería esa respuesta, que me parece que es muy importante para el debate y dejaría ahí. Por favor, ministro, director de planes. La sede aquí. Sí, director de planes. Esa es la pregunta fundamental. Entonces, para referirme también a algunos de los puntos que salieron, quiero seguir de uno porque es importante
para el plan de desarrollo que se viene. Digamos, aquí uno de los temas que quedan evidentes en la discusión es que esto, digamos, cuando estamos hablando de sistemas de transporte masivo, sistemas integrados estratégicos, la visión de solamente, digamos, uno de los proyectos es insuficiente cuando uno tiene que entender la complejidad de los proyectos y del sistema y de su sostenibilidad en general. Por eso es importantísimo que en el plan de desarrollo vamos a trabajar con ustedes en el Congreso la búsqueda de herramientas que permitan más recursos y más sostenibilidad de esos sistemas. Eso será una discusión que será aquí, pero creo que es evidente de lo que hemos trabajado en el debate de hoy. En particular, digamos, sobre la comparación de las cifras, y aunque usted, el senador Bello, bien dice pues, que esta administración no estaba en esa decisión, mal haría yo no explicar, digamos, la filosofía con la que se hace esa comparación. La comparación lo que busca hacer es, por una parte, con una visión no de uso, sino de fuentes de los recursos, cuando uno mira los aportes de la nación, y como bien lo refirió el ministro de Hacienda, los aportes de la nación para un proyecto que cuesta 12.9 billones de pesos en CAPEX, para puntualmente el proyecto del metro, eso exige, incluyendo costos de financiación, un aporte de la nación de esos 15.1 billones en los siguientes 30 años, como bien lo dijo el ministro. Esos 15.1 lo que yo hice fue compararlo con otros proyectos que si uno adiciona y tiene en cuenta esos aportes de la nación de lo que son troncales alimentadoras del sistema, en conjunto esos dos son los que representan ese total de los 29 billones cuyo aporte de la nación son 19, pero eso no es el aporte al metro, es el aporte conjunto del proyecto del metro y de las troncales que en conjunto, de nuevo, volviendo al tema de que el sistema es lo fundamental, hacen que este proyecto en conjunto tenga un beneficio-costo, en el caso más exigente, incluso de casi 12%. Entonces, digamos, ese es importante en la comparación que hacíamos, pero pues por supuesto no se trata en ese caso, en esa tabla, de comparar un diseño versus el otro. Lo que estábamos comparando es los usos y las fuentes de los recursos en el aporte de la nación, que es lo que corresponde a la nación nacional. También es muy importante en la pregunta que hacía el senador Barguil, que en parte lo respondió el senador Aguilar, pero también el ministro, y es que la ley de infraestructura lo que le exige a la nación y puntualmente al COMPES es que efectivamente se tenga un proyecto en factibilidad. El artículo 16 define lo que es factibilidad, y con la certificación de que el proyecto está en factibilidad, como se dio con la certificación de la FDN y con la certificación de los 10 requisitos del Ministerio de Transporte, es que el proyecto se declara en el COMPES 3900 como de importancia estratégica. Pero digamos que ahí estamos ciñéndonos a lo que la ley nos exige en términos de esa factibilidad de los estudios de ingeniería, y después de eso ya vienen los estudios, digamos, los diseños finales, pero eso es lo que nos exige la ley. En términos generales es lo que quería responder, pero para ser también muy completo darle tiempo a las otras respuestas. Doctor Rodríguez, presidente, este es un debate muy importante. Es uno de los debates importantes que hemos hecho en la comisión. Permítame una consideración. Sí, yo voy a hacer una pregunta. Perfecto. Una pregunta. Es que yo le pido al funcionario de NP que me responda. No le estoy pidiendo sus apreciaciones, le estoy pidiendo que me recuerde el cumplimiento de la ley, que no conozco bien porque participé de la aprobación de esa ley. Yo sé lo que la ley permite que se haga y lo que no permite que se haga. Eso no fue lo que yo le pregunté a usted. Yo le pregunté a usted si el metro y el proyecto subterráneo llegó a fase de ingeniería de detalle o no. Y le pregunté si el metro elevado está o no en fase de ingeniería de detalle. Es simple la pregunta, señor director, y le pido que me la responda. Claro que sí. Director. Dentro de los registros que nosotros tenemos, digamos, el estudio de factibilidad del metro elevado está en esa fase de factibilidad. Y en términos de el otro estudio no tenemos un registro, digamos, de una carta o de una certificación que diga que está en estado de factibilidad, por lo tanto no podría responder si efectivamente está o tiene, digamos, nivel de diseño. Una cosa, digamos, se puede decir de los estudios que hicieron, pero desde el DNP no tenemos un registro de una certificación que diga que está en uno u otro nivel de diseño. Lo que sí tenemos es el caso de la certificación de la declaración, factibilidad es fase 2, ingeniería de detalle es fase 3, ahí está la pregunta. Bueno, Fase 2 siguiente. pero ya vamos allá. Terminamos. Bueno, muy bien. Vamos a aclarar la sesión informal para que intervengan dos personas muy importantes. En 3 minutos el concejal
Holman Morris como invitado especial, que fue la proposición que hizo el citante y el gerente del metro, que nos va a ilustrar, nos va a pedir el alcalde sobre las partes técnicas del tema, especialmente del estudio de factibilidad. ¿Estamos de acuerdo con la sesión informal del sistema? Sí, señor presidente, de acuerdo. Perfecto. Honorable nacional por votar, 3 minutos. Presidente, muchísimas gracias por las garantías, por la decencia democrática. Yo llamo con las buenas tardes al alcalde Enrique Peñalosa y con las buenas tardes al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a los diferentes senadores. Miren, esta comisión y esta discusión es histórica, ministro Carlos Pinilla, por la siguiente razón. La corrupción en este país no está en los sueldos o salarios de los senadores de este país. La gran corrupción de este país ha estado en obras de infraestructura y en las grandes obras de infraestructura de movilidad del país. De movilidad, Ruta del Sol, túnel de la línea, entre otras. Entonces es apenas lógico que todas las miradas de los entes de control estén sobre el proyecto de infraestructura más importante del país en toda su historia. 30 billones de pesos, doctor Carrasquilla. Esos son 2 Hidroituango, 4 reformas tributarias, doctor Barguil. Eso es lo que está en juego. Y si aquí he escuchado a los senadores, doctor Barguil, que piden qué es lo que le debe generar confianza a este Congreso y a esta comisión, pues que el proyecto cumpla la ley, no hay más. Que el proyecto cumpla la ley. Y ese es el fondo de este debate si queremos cambiar la historia de corrupción en este país. Ese es el fondo. ¿Cumple o no cumple la ley, señor presidente, este proyecto de infraestructura? Yo le digo con toda certeza, y por eso he denunciado penalmente a usted, alcalde Enrique Peñalosa. Lo he denunciado penalmente porque tengo la seguridad y las pruebas de que este proyecto no cumple con la ley, es totalmente ilegal. Y cuando un proyecto de infraestructura no cumple con la ley porque no tiene los estudios, es corrupción. Eso se llama corrupción. Una corrupción de 30 billones de pesos lo que está en juego. Yo le pregunto al funcionario de planeación distrital, doctor de planeación nacional, doctor Barguil, ¿la Financiera de Desarrollo Nacional tiene la potestad de esgrimir cartas a manera de certificados de obras de infraestructura? Le pregunto, funcionario, la Financiera de Desarrollo Nacional, el señor Clemente del Valle, con una carta puede decirnos, y ustedes pueden estar tranquilos, que alcanzó el nivel de factibilidad el proyecto Un Metro Elevado de Enrique Peñalosa. Yo me atrevo a decir que allí hay un fraude, señor presidente. Primera, ilegalidad, porque en ninguna parte del mundo, doctor Barguil, ni los chinos hacen factibilidad de un proyecto de infraestructura con un metro en 5 meses, según el cronograma que ustedes pasaron, doctor Andrés Escobar. Primera ilegalidad. Ahora bien, yo le hago la siguiente pregunta, doctor Enrique Peñalosa. ¿Usted qué dijo en sus formas, que yo no comparto, por supuesto, que un funcionario de la Bogotá humana, de la cual me siento profundamente orgulloso de haber sido funcionario, hizo los estudios del metro subterráneo lavándose los dientes? Yo le pregunto, y aquí se encienden las alarmas de la corrupción. ¿Cómo es posible que en mayo del año 2016 ustedes, para acceder a recursos de vigencias futuras excepcionales, cuya ley de infraestructura que usted conoce muy bien y de financiación de infraestructura, doctor Barguil, exige estudios de ingeniería de detalle en mayo del 2016, 4 meses recién posicionado el alcalde Enrique Peñalosa? Van al Consejo de la Ciudad y los estudios que presentan son los estudios del metro subterráneo para conseguir recursos de un metro elevado. ¿Eso cómo se llama, señor presidente?
¿Eso cómo se llama? Eso es un engaño. Eso es un cinismo. Físico y claro cinismo. Dos, usted, doctor Enrique Peñalosa, que dice que no había estudios del metro subterráneo, que no había nada. Y aquí viene parte de la denuncia penal. El acta de constitución de la empresa Metro del doctor Enrique Peñalosa se basa en los estudios del metro subterráneo. Háganme el favor, me permito leerla rápidamente, señor presidente. Escritura pública del 14 de diciembre del 2016 dice lo siguiente: segundo, que con el apoyo del gobierno nacional en el año 2013, la administración distrital contrató los estudios de la primera línea de metro para Bogotá con las firmas Euroestudios, IBM y Cano Jiménez, quienes entregaron los diseños de ingeniería, y aquí está la respuesta, doctor Martín, quienes entregaron los estudios de ingeniería básica de la primera línea del metro de Bogotá el pasado 7 de octubre del 2014. Ingeniería básica avanzada del proyecto Metro Subterráneo. Y con esos estudios sacaron adelante la empresa Metro del doctor Enrique Peñalosa para hacer el metro elevado. ¿Eso cómo se llama, doctor? ¿Eso cómo le podemos decir? ¿Cómo lo podemos calificar, doctor Ciro? Ha engañado permanentemente a la ciudad de Bogotá, ha engañado permanentemente al Consejo de la ciudad y están engañando al país. Doctor Carrasquilla, comisión, un proyecto de infraestructura sin estudios es corrupción. Un proyecto de infraestructura sin estudios es sobrecostos. Y lo mínimo que debería pedir esta comisión es que les presenten a ustedes los estudios. Porque a nosotros en el Consejo de la Ciudad nunca han aparecido los estudios de factibilidad. Y aquí, doctor Carrasquilla, le recuerdo, la factibilidad es lo que determina en un proyecto de infraestructura la viabilidad técnica y financiera de un proyecto. ¿De dónde sale la cifra de 12.9 millones de pesos de este proyecto si ni siquiera han entregado la factibilidad? Y doctor Enrique Peñalosa, en las respuestas que usted le da a mi colega, el senador Gustavo Bolívar, usted nunca presenta aquí los estudios. Nunca han presentado aquí los estudios. Preséntenlos, pero no nos traigan la carta de la Financiera de Desarrollo Nacional, perdónenme, porque los bogotanos pagamos 20.000 millones de pesos en una interventoría. CENER es la que nos debe decir, la que debe dar claridad a este Congreso y al país de que efectivamente se llevaron a cabo los estudios a plenitud con todas las garantías. Termino dándole las gracias, señor presidente, porque no puedo dejar pasar de largo lo que usted constantemente dice y me señala, señor alcalde Enrique Peñalosa. Yo no soy enemigo del desarrollo de la ciudad, ni del país. Que le quede claro al país, los enemigos del país son los que presentan proyectos de infraestructura sin estudios. Esos son los enemigos del país y son los enemigos del desarrollo del país. Porque obra de infraestructura sin estudios es corrupción. Esos son los enemigos del país. Muchísimas gracias, presidente. Tiene uso de palabra el doctor Nicolás Alberto. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Hace muy rápido que voy a tratar de ceñirme a mi rol de gerente, de ingeniero encargado de las operaciones del proyecto. Las cifras de los diseños están muy relacionados, como tanto lo han enfatizado el alcalde Petro, y hay que recordar una parte que hoy no se ha mencionado con todo lo que se ha repasado, y es que cuando llega el alcalde Peñalosa a la administración, el gobierno nacional nos dice hay un dinero reservado en el marco fiscal de mediano plazo, incluso unas vigencias futuras que se reservaron en un evento público que se hizo con el alcalde Petro, y con eso hay que trabajar, con eso hay que hacer un metro.
Infortunadamente para ese momento ya había sucedido, como la alcalde Peñalosa, una devaluación del 53%, ya los estudios del alcalde Petro habían mostrado que infortunadamente no se podía hacer una tuneladora aquí en el borde del Cerro Oriental, que infortunadamente había que buscar dónde ahorrar 3 millones de pesos para que el metro volviera a ser viable. Viable es que alcanzara el dinero. Todas las alternativas que se estudiaron, que se estudió por parte de la EPDN, a quien por demás contrató la administración pasada, tenían esa premisa: ninguna alternativa podía pasar de 12,9 millones de pesos, y así se hizo el estudio, y la que se seleccionó, que el alcalde Peñalosa mostró, también como todas, correspondía a ese tope, a ese techo presupuestal, que entonces es dinero del año 2017, que ya ha cambiado un poco, ya suele ser un poco mayor. Correcto. Correcto, 12,9 millones de pesos es el dinero que había en el marco fiscal reservado desde que usted fue alcalde y con el cual estamos trabajando para no prometer cosas imposibles y no volver a sufrir la frustración que ustedes sufrieron en la administración pasada, que no les alcanzó el dinero cuando encontraron que el proyecto era más costoso, como usted mismo mencionó, de cerca de 7 billones de dólares, después de que llevaron los estudios. La pregunta es cómo llegaron a esa cifra. Entonces respondo, partimos de ella por lo serio que ha sido el proceso, y el proyecto que se está haciendo se dimensionó para eso. En un momento dado, incluso se pudo haber pensado que llegara más allá de la 78 o la 74 de la estación, a la cola de retorno llega hasta la 78 materialmente, pero el dinero alcanzaba solo hasta ahí, ¿sí? Y era necesario también, por razones de cumplir con los estándares de beneficio-costo, destinar una parte de ese mismo dinero para hacer las troncales, porque si no el metro no iba a mover nada, ni los 70.000 ni los 90.000 que algunos vendían, una cifra que no existe en ninguna parte del mundo, ni siquiera los 70.000 que nosotros pensamos que va a mover el metro, ni mucho menos, sino de troncales alimentadoras. Entonces, quiero rescatar la seriedad del proceso, y por eso mereció la continuidad, como lo ratificó el ministro Carrasquilla ahora, porque cabe dentro de la realidad económica del país y de la ciudad con el 30% que le corresponde. Dice la ley, y me ratifico, me han dicho grabaciones y todo, como si hubiera dicho algo equivocado, me ratifico, insisto, la ley no obliga a nadie, ni al Consejo Bogotá, ni a la Administración Distrital, ni al CONTES, tomar decisiones fiscales con los diseños de detalle. Dice la ley de infraestructura, que algunos de ustedes aprobaron hace poco, hace menos de 4 años, que se requiere tenerlos, el proceso de diseño debe haber alcanzado el nivel de factibilidad, que es un punto intermedio entre el desarrollo de cualquier diseño, y fue lo que certificó. ¿Quién contrató? La Financiera de Desarrollo Nacional, esos por virtud de un mandato que le dio la administración pasada, por demás, que nosotros ratificamos, y en desarrollo de eso dicen que los diseños ya pasaron por ese momento, ya se puede hacer un presupuesto que la misma norma dice que tiene un nivel de aproximación del 15%, y por consiguiente todos los costeos que hemos hecho de ahí, en ese momento para acá, tienen si se quiere, un margen de incertidumbre de un 15% en reconocimiento a que se tomaron decisiones fiscales con unos diseños que apenas iban en una parte del camino. Pero hoy, respondo a su pregunta, varios senadores, hoy están finalizados los diseños. Los invito a que miren esa diapositiva. El cuarto de datos se creó desde el 24 de octubre, tiene 29.044 documentos, pesan 102 gigabytes. Se requieren más computadores que todos los que están en este salón para poderlo almacenar, y ha sido descargado 112.000 veces en algo así como en 23 países del mundo desde que abrimos el proceso de selección el 6 de agosto. Esos 102 gigabytes, tuve la oportunidad de comprobar cuánto pesaban los buenos estudios que se hicieron en la administración Peñalosa, que avanzaron hasta un nivel importante, se llamaba Ingeniería Básica Avanzada, y pesaban 10.5 gigabytes. O sea, el nivel de detalle que tenemos ahora es casi 10 veces mayor. De manera que si hay algún susto todavía, podríamos entender que año pasado, tuvieran, en fin, pero cualquier persona puede ingresar al cuarto de datos, basta mandar un correo, loguearse y puede conocer eso. De hecho, los concejales ya lo hicieron, ya quedaron tranquilos. Parece que hay algún par de concejales que todavía no están tranquilos y siguen preguntando si hay diseños, pero los invito de nuevo que entren, todos sus asesores, háganlo, es fácil de hacer. Y pueden encontrar muchos de los detalles que ustedes quieran en esos informes. Ahora, ratifico, respondo
no era necesario tener este detalle cuando el COMPES y el CONFIS y el Consejo de Bogotá aprobaron destinar el 70 y el 30, ratifico. Así me estén demandando por haber dicho eso, ratifico. Ninguna ley lo obligaba. Ahora, entonces, que sí abrir un proceso de selección con este nivel de detalle es mucho poquito, es una decisión técnica que tal vez podríamos preguntarle a una autoridad como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, etcétera, pero existen de los dos mundos, señor concejal y señor senador. Ha habido licitaciones que se licitan con diseño de detalle que han costado un triple, incluso en su administración. Pero no entremos en un debate que yo no me quiero salir de mi rol. Y ha habido licitaciones que se han diseñado con diseños de factibilidad y han costado lo que se presupuestó. Es que no depende de eso depende de muchas otras variables. Nadie sabe qué va a pasar con el precio del concreto mañana, con el del petróleo, con los acarreos, con las importaciones de equipos que vamos a tener que importar para el Metro Bogotá. $1 billón de dólares americanos entre material rodante, sistemas técnicos de inteligencia y de control y de seguridad, que nadie sabe cuánto va a costar el dólar cuando ese llegue ese momento, que es dentro de 3 años. Eso es lo que hace que un proyecto se salga de su costo original, no que se contraten con estos diseños que tenemos hoy tan importantes o por menos. Miren ustedes y con las experiencias de los dos lados. Señor presidente, mi minuto, muchas gracias. Muy bien. Sobre la nueva sesión formal, tiene uso de palabras del doctor Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Gracias, presidente. Es que la verdadera incertidumbre, lo que generaría sobrecostos muy seguramente, es el metro subterráneo con unos riesgos inmensos de sobrecostos, por ejemplo, con estudios definitivos y demás. El metro de Barcelona, una línea nueva de Barcelona recientemente, y la línea de Río que se hizo para los Olímpicos, tuvieron sobrecostos de más de 500%, porque eran subterráneos y presente hay una incertidumbre muy difícil. Pero yo quiero aquí señalar unas cosas, que hay una cantidad de inexactitudes y relativas que no son ciertas, que dice principalmente el senador Pedro, que son bastante asombrosas, ¿no? Primero, él habla de los metros, de que esos metros de 90.000 pasajeros hora sentido. No existe ningún metro en el mundo, ninguna línea de metro que mueva 90.000 pasajeros hora sentido. Son solamente productos de la imaginación del senador. Y yo los invito a que alguien investigue si hay una sola línea de metro en el mundo que mueva eso. Luego acá nos dice, repite y repite varias veces que Transmilenio no sirve, que qué malo Transmilenio, pero luego está muy molesto porque no contratamos la troncal Boyacá de Transmilenio, que es de Holista. Entonces, ¿a quién sirve o no sirve? Porque si no sirve, entonces ¿por qué le molesta que no hayamos contratado nosotros la troncal que él diseñó? Si era tan malo, ¿para qué la diseñó supuestamente mal diseñada? Por eso no se pudo contratar. ¿Y por qué se molesta que no se haya contratado? Si es tan malo, ¿por qué quiso contratar y por qué se molesta aquí que no se contrató la troncal de Transmilenio que usted dice que dejó lista? También nos dice que qué triste, que qué grave, que Transmilenio contaminando, que envenena a los niños, y el principal responsable del veneno, del envenenamiento de los niños con buses viejos es el exalcalde Petro, que prorrogó los contratos de unos buses que ya tenían hasta más de 1 millón de kilómetros, y hizo que estos buses, hoy tenemos buses, por responsabilidad de la decisión de esa administración, hoy tenemos buses que tienen más de 1.300.000 kilómetros, porque usted prorrogó esos contratos, y esos son buses que han hecho unos recorridos que son más de 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, que por supuesto son buses con tecnología Euro 2 y demás, y eso es lo que está envenenando, y eso es lo que está contaminando, y desafortunadamente estamos sufriendo eso por una decisión que usted tomó y usted firmó. Entonces, ahora entonces le estamos diciendo, también nos viene a decir aquí, que es que él dejó unos sistemas, que sí había unos sistemas de alimentación con tranvías. Ahora vamos a hablar de los famosos tranvías, pero antes volvamos al tema principal. Aquí nadie dice que es que aquí dijimos que sus estudios eran malos y que eran falsos y demás. Aquí todo lo contrario. Aquí lo que hemos dicho es que ese estudio que hizo, como lo señalaba el senador Fernando Nicolás Araujo, es tan bueno ese estudio que permitió darse cuenta que ese era un proyecto que no era viable financieramente.
Aquí nunca hemos cuestionado ese estudio. Nadie ha cuestionado el estudio que contrató la administración Petro en la alcaldía. Nadie. Al revés, fue tan bueno ese estudio que mostró que era demasiado costoso hacer ese proyecto. Por eso es que encontraron, por ejemplo, que los suelos del norte de la ciudad eran tan malos que no se podía usar una tuneladora, sino que tocaba hacer un hueco de 27 metros de profundidad a lo largo de la 13 y la 11 desde la 40 hacia el norte. Precisamente porque ese estudio encontró que era tan costoso, su misma administración en el año 2015 contrató otro estudio para ver cómo se lograban reducir los costos, y precisamente les tocó reducir la distancia de la 127, llevarlo a la 100, no, distinto a lo que se hizo porque salía demasiado costoso. Y también, gracias a esos estudios después, aún sin sobrecostos, cuando hubo la devaluación, eso hacía que solamente fuera posible llevarlo hasta la 40. Entonces, precisamente, con los mismos recursos de que aquí se ha hablado, los mismos recursos que asignó el gobierno nacional, la diferencia entre ese proyecto suyo y el que se hizo después es que ese, primero, llega solo hasta la 40 y no tiene alimentadores. Perdón, llega solo hasta la 53 y no tiene alimentadores. Este proyecto actual que vamos a hacer, así no les guste a algunos, llega hasta la 72 y tiene alimentadores. Y moviliza el doble de pasajeros que lo que movilizaba ese proyecto. Y todo esto no lo digo yo, es que aquí además se ha hablado como si el tema del metro subterráneo o el elevado fuera cuestión de que es que a un alcalde le gusta uno subterráneo y a otro elevado. No, ese no es el tema. Los estudios de la alcaldía Petro fueron tan buenos que mostraron que ese proyecto en subterráneo no era viable financieramente. Entonces, otros estudios que se hicieron por orden del gobierno nacional, contratados por la Financiera de Desarrollo Nacional, que evaluaron 8 alternativas, unas totalmente subterráneas, otras totalmente elevadas, otras parcialmente subterráneas, parcialmente elevadas. Escogieron esos expertos de Sistra, la empresa que más estudios de metro ha hecho en el mundo. Ellos fueron los que dijeron que el metro en Bogotá debería ser elevado. No es porque a un alcalde le gustara uno y al otro, porque fueran temas políticos. Fue una decisión técnica de un estudio de la firma con más experiencia en el mundo sobre esos temas. Y quiero terminar sobre el tema de los tranvías, porque aquí hay toda clase de afirmaciones emocionales y falsas. Por ejemplo, desde la historia de Bogotá, se decir aquí es que el alcalde Mazuera, porque tenía un negocio, quitó los tranvías. En todas las ciudades del mundo, incluyendo como unas 8 ciudades colombianas, había tranvías en 1945, en todas, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en todas las ciudades del mundo, y en prácticamente todas los quitaron. Y no porque fuera un negocio del señor Mazuera en la India, o en Londres, o en Nueva York, o en Chicago. No, los quitaron en todas las ciudades del mundo porque en ese momento se consideraba que los sistemas de buses eran mucho más flexibles, más económicos, etc. Uno puede discutir si eso fue correcto o no, pero no fue por ningún negocio de nadie lo que se hizo en el mundo. Desde ahí comenzamos las afirmaciones falsas. Luego venimos a decir que es que él tenía listos unos sistemas de alimentación para el metro, y entonces nos habla del ALO Sur. Ese era uno de sus sistemas de alimentación del metro. La ALO Sur resulta que es tan frágil en sus finanzas que no incluye Transmilenio, y no lo incluye entre otras porque la ALO Sur prácticamente no pasa por la zona urbana de Soacha, entonces de nada sirve tener una ALO Sur como alimentadora si no pasa por la zona urbana de Soacha. La ALO Sur, señor senador, llega a Bogotá por Mosquera y no pasa por ningún sitio cercano a la zona urbana de Soacha, de manera que no serviría absolutamente para nada tener una ALO Sur con alimentadores porque allá no habría gente para llevar al metro. Entonces, adicionalmente, nos viene a decir que es que los tranvías tenían una serie de tranvías que por APP daban y que estaban listos. Resulta que, como ya se explicó aquí, de esos tranvías, 5 proyectos de esos tranvías, que él dice que se pagaban solos, fueron rechazados por su administración.
rechazados por su administración por inviables. Y otros dos, los proponentes desistieron porque no eran viables. La realidad es que los tranvías cuestan más y hacen menos que los sistemas de BRT. Cuestan mucho más, tanto la inversión como la operación. Aquí viene de nuevo a insistir y a desafiar al ministro incluso que cómo es el tema del por qué es viable el proyecto del tranvía de Faca a Bogotá. El proyecto del tranvía de Faca a Bogotá tiene alguna viabilidad porque la inversión la paga 100% el gobierno. Es una inversión 100%. Es una APP donde no hay un solo peso de inversión privada para la inversión. Ni un solo peso. Totalmente contrario a lo que usted dice de que era 100% financiado. Entonces, ahora bien, entonces, no hay ningún tranvía de esos que hubiera sido viable. Y ahora bien, sobre la capacidad de los tranvías. Los tranvías son lindos, son una belleza. El tranvía de Medellín que tienen ahora está movilizando 3.000 pasajeros hora sentido. Transmilenio en la Caracas moviliza 52.000 pasajeros hora sentido. Entonces, no hay ningún tranvía en el planeta que movilice siquiera 12.000 pasajeros hora sentido. O sea que la diferencia entre las capacidades cuestan más y hacen menos. Pero el punto es que lo importante en este debate es lo siguiente. Primero, los estudios que hizo el alcalde Petro fueron muy buenos. Y como señalaba aquí también el senador Ciro Ramírez, precisamente los estudios se hacen para decidir si uno hace un proyecto o no lo hace, ¿no? Para decidir si uno hace un proyecto o lo deja de lado. Y precisamente esos estudios lo que mostraron es que ese proyecto era inviable financieramente. Y por eso, no por decisión del alcalde Peñalosa, ni porque al alcalde Peñalosa le gustara, sino porque se hicieron unos estudios muy serios que estudiaron varias alternativas, recomendaron que el proyecto de ese metro debía ser elevado, y así es como lo vamos a hacer, por decisiones y por recomendaciones de los expertos, no por decisiones políticas de un alcalde o de otro. Y felizmente, vuelvo a decir, este proyecto ha surtido toda clase de efectos. Vuelvo a señalar, para terminar, que una de las grandes mentiras que se han dicho es que ese proyecto del metro subterráneo estaba listo. Aquí ya señalé que estos son todos los pasos que se han surtido para llegar aquí donde estamos. Todos los pasos, y le repartimos la hoja a los honorables senadores. El metro subterráneo solo tenía estos 4 o 5 pasos completados. De manera que es absolutamente falso que el metro subterráneo estuviera listo para contratar y para licitar. Eso no es cierto. Pero lo importante es que los bogotanos van a tener un metro. Hay algunos que no les gustará. Nosotros vamos a dejar contratado ese metro gracias a un esfuerzo gigantesco, técnico, legal, financiero, gracias a el apoyo del gobierno del presidente Santos, gracias al apoyo del gobierno del presidente Duque, a los ministerios, a Planeación Nacional, a el apoyo y el respaldo que le dieron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones. Los bogotanos pueden estar tranquilos. Los bogotanos pueden estar tranquilos que van a tener un metro. Habrá algunos que por razones políticas no les guste que seamos nosotros los que lo contratamos. Hemos hecho un trabajo gigantesco, quiero agradecerle a nuestros equipos y pueden estar seguros que el año entrante, antes de irnos, ese metro de Bogotá quedará contratado. Senador Bolívar, a ver, termina el debate que usted ha citado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente la mayoría de cuestionamientos que hice no fueron respondidos. Por ejemplo, no se dijo nada sobre el cambio del objeto del convenio 1880, que es una ilegalidad que se hizo sobre los estudios del metro subterráneo, pero que después se cambiaron, cuando lo correcto era haber hecho un nuevo convenio y haber arrancado los estudios desde fase 1, fase 2, fase 3, que seguramente le hubiera llevado más tiempo, y no los 3 o 4 meses que separaron la firma del convenio con la aprobación en el Consejo de Bogotá por unas vigencias futuras para un metro elevado con estudios de un metro subterráneo. Ahí hay una ilegalidad. No se ha respondido sobre